amigos? Y estamos de vuelta en ¿Qué tan derecho? Hoy conversando con Juan Manuel Peroso sobre derecho urbanístico. La pregunta que dejamos al aire es bien interesante porque es relacionada con un aspecto que está muy en boga hoy en día con respecto al municipio Iribarren. Sí. Lo que te preguntaba, Juan, y la voy a retomar, es que para nadie es un secreto que el Ejecutivo Nacional ordenó la expropiación de los terrenos ubicados en la zona industrial 1 del municipio Iribarren, pertenecientes a un grupo empresarial famoso. ¿Qué opinión te merece en relación a las variables urbanas o a los extremos legales que deben ser llevados a cabo para poder ejecutar dicha expropiación? Sí, bueno, básicamente mucho más que opinión personal, digamos, Sí, el criterio técnico, Ujú. jurídico, gira en torno a dos figuras de las que ya hemos venido conversando. Una es la figura de la zonificación y otra es la figura de la expropiación. ¿Qué relación puede haber entre estas dos? Bueno, básicamente la zonificación se establece o en una ordenanza de zonificación o en el Plan de Desarrollo Urbano Local, que es el PEDUL, también es una ordenanza. Y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece que esa ordenanza de zonificación o el Plan de Desarrollo Urbano Local no debe ser modificado si no han transcurrido por lo menos 10 años desde su entrada en vigencia. En el caso de Iribarren, el PEDUL vigente lo es desde el año 2003, lo que quiere decir que al 2013 sería procedente una modificación. Okay. Pero la misma Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece unas excepciones según las cuales puede modificarse el Plan de Desarrollo Urbano Local antes del transcurso de esos 10 años. Esas excepciones básicamente se refieren, una, a el desarrollo o la actuación del municipio en atención a planes urbanísticos de carácter nacional, siempre que sea para adecuar las disposiciones urbanísticas, entre ellas las zonificaciones, los usos, las variables urbanas en general, a disposiciones de carácter urbanístico o de ordenación del territorio nacionales, siempre será posible efectuar una modificación a esa ordenanza, un cambio de zonificación. La zonificación, digamos, es mucho más amplia que el uso, porque el uso es claro, uso habitacional, básicamente uso industrial, si vas a darle una implementación a ese inmueble desde el punto de vista residencial, industrial, comercial, equipamiento, lo que te establezca la ordenanza. Uno de los aspectos entonces, para ir dejando bien claro, es 10 años luego de entrada en vigencia, el plan. Salvo que incurra en alguna de las excepciones de las cuales te mencioné solamente una. Okay. La otra es que, bueno, debe el municipio, en el caso de la modificación de esta ordenanza, efectuar una serie de estudios preliminares que den como resultado si hay suficiencia o insuficiencia en la prestación de servicios, básicamente de prestación de servicios de vialidad, agua potable, agua servida y luz eléctrica, que son los básicos, a los cuales podemos agregarle otros, pero básicamente estos. Okay. Y que sea pertinente el cambio desde el punto de vista de que la suficiencia de servicios no vaya a ser posteriormente contraproducente desde el punto de vista del cambio de la zonificación. De tal manera que si yo tengo... La cantidad de personas... Claro, la densidad, que esa es otra variable urbana. La densidad poblacional es otra variable urbana fundamental, dependiendo del área de la que estemos hablando. Hay otra prohibición en la ley que es que no está permitido hacer un cambio de zonificación o formular un cambio en la zonificación sobre parcelas aisladas o cambios particulares en el uso o en la zonificación. O sea que en castellano, porque sí, hemos hablado de cosas muy jurídicas, sí, es que no podían solamente expropiar los terrenos pertenecientes a ese grupo comercial. Claro, sucede además, y aquí es donde entra la figura de la expropiación. Era aislado. Claro, se trata de una modificación o un cambio de zonificación por sectores, nunca particulares, es decir, parcelas aisladas de terreno, o de todo el municipio. Es decir, yo modifico la ordenanza para cambiar todas las variables o algunas de ellas, o todas las zonificaciones para todo el municipio o un sector determinado, pero bien identificado, de el territorio municipal. Y es allí donde está entonces interviniendo ahora la figura de la expropiación. ¿Por qué se habla de la figura de la expropiación? Bueno, básicamente porque el efecto que produce el cambio en la zonificación es que el uso que yo le estaba dando al inmueble, que en este caso es un terreno, era industrial. Si lo voy a tener ahora como uso residencial o, por ejemplo, como uso de equipamiento, que sería un área destinada a prestación de servicios,
Entonces el tratamiento ahora va a ser distinto, la prestación de servicios no va a ser la misma. Todo eso debe estar, precedido de una serie de estudios técnicos que deben arrojar como resultado la suficiencia o no de la prestación de servicios en ese sector, ahora con una nueva zonificación, con un nuevo uso, siempre y cuando se cumplan estos extremos Ahora, de la ley y de la ordenanza. Juan, ¿esto debe hacerse mediante un acuerdo municipal o debe ser mediante ley? Mediante decreto. Si se está modificando el PEDUL, que es una de ordenanza. Reserva legal. Sí, si hablamos del PEDUL, que es una ordenanza, por lo tanto es una ley, aunque con vigencia en el territorio del municipio en particular, las leyes solo pueden ser derogadas solamente por a través de otra ordenanza, de tal manera que se hablaría de una reforma del PEDUL, reforma que generalmente cuando se reforman estas ordenanzas modifican zonificaciones. De tal manera que si tenemos una modificación en una zonificación, es decir, que ahora no es residencial, sino va a ser comercial, o ya no es industrial y ahora va a ser residencial, entonces en ese caso tiene que hacerse una reforma de la ordenanza. El procedimiento para la creación de la ley, que en el caso de las ordenanzas está establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, me agrega, como decíamos anteriormente, el elemento de la participación ciudadana. O sea, que debe ir a consulta pública. Por supuesto, eso tiene que ir a consulta pública, sobre todo en cuanto a la afectación de, no solamente desde el punto de vista patrimonial de quien está viendo afectado su derecho de propiedad por la expropiación, sino desde el punto de vista de por qué se declara la expropiación. Es decir, siempre debe mediar una causa de utilidad pública y por eso es que existe la figura de la expropiación para satisfacer una necesidad colectiva. Aquí quería llegar, Juan. Hay quienes comentan que hay una especie de contradicción porque el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística habla de que la ejecución de los planes de ordenación urbanística son de utilidad pública. Y precisamente cuando tú hablas de una expropiación conlleva el mismo carácter. O sea, también es de utilidad pública, ¿no? La cuestión tiene que ser decretada de utilidad pública la cosa para ser expropiada. Coméntanos un poquito el procedimiento de expropiación. Sí, la facultad expropiatoria que detenta la administración pública se hace a través de función administrativa, de función pública. Por eso te hablaba al comienzo de que el urbanismo es el derecho, el derecho urbanístico es el urbanismo llevado a función pública. En este sentido, participan diversas ramas del poder público para ejercer una actividad administrativa que es la actividad expropiatoria. Declara de utilidad pública la rama legislativa del poder público. En el caso municipal, Consejo Municipal. Si fuera a nivel nacional, la Asamblea Nacional. Y posteriormente el Ejecutivo dicta un decreto expropiatorio donde identifica el inmueble o el bien a expropiar y donde establece la necesidad de adquisición forzosa. Eso posteriormente está establecido el avalúo para hacer el pago del justiprecio. Adquisición forzosa si no se entrega voluntariamente la cosa. Exacto, pero en todo caso se trata de la función expropiatoria. Ahora, esa función expropiatoria se ejerce a través de un procedimiento que tiene como primera fase la declaratoria de utilidad pública, es decir, ¿para qué voy a destinar yo el inmueble o el bien en este caso? Esa declaratoria de utilidad pública, tenemos una declaratoria general que está en la ley de expropiación y una declaratoria particular o especial. Aquellos bienes que no están establecidos en la ley de expropiación como de utilidad pública, entonces el Poder Legislativo debe declarar especialmente ese bien de utilidad pública para posteriormente seguir el resto del procedimiento expropiatorio. ¿Qué sucede? Que cuando existe la declaratoria general de utilidad pública, no es necesario volverla a declarar a través de un acuerdo del legislativo porque ya está en la ley. Se hace un avalúo, se paga el justiprecio. Se practica un avalúo, la misma ley te establece el procedimiento a través de una terna de peritos. Ellos estiman cuál es el monto. En el caso de uso comercial o industrial, tiene que establecer lo que se llama punto comercial, productividad y algunos otros elementos que los estiman los peritos. Pero en todo caso se debe formular o efectuar el justiprecio del bien expropiado. Se cancela y es cuando se toma... Sí, amén de las figuras de la ocupación temporal o ocupación previa, de lo que creo que no es menester hablar ahora, pero sí la figura de la expropiación como medio para el ejercicio del derecho urbanístico o de la norma jurídica urbanística. Frente a la expropiación tenemos la figura de la cesión gratuita obligatoria, que en este caso forma parte de una de las cargas del derecho de propiedad, es decir, si yo tengo un inmueble que está contiguo a una vía pública y esa vía debe ser ampliada, la porción de mi inmueble que se necesita para ampliar la vía, debo entregarla como carga y como la función social de la propiedad privada y no amerita una indemnización como el caso de la expropiación que debe pagarse un justiprecio. Juan, lamentablemente cuando sentimos que estamos entrando en materia nos quedamos como con ganas de seguir con el programa, pero el tiempo en televisión es muy corto.
Te agradezco de verdad que hayas asistido con nosotros Gracias a ¿Qué a ti tan por la derecho? invitación. Muy ameno el programa de hoy, de verdad que sí. Gracias amigos a ustedes, como siempre, por estar atentos a ¿Qué tan derecho? La invitación es para una nueva oportunidad de este programa. Universidad Fermín Toro. Una mirada distinta.